Vamos un momento al modelo y vamos a revisar unos errores que comúnmente se presentan cuando tenemos algún tipo de fallo acortante o fallo a flexión en el nudo, es decir, que las vigas que llegan a los elementos estructurales verticales, ya pueden ser columnas, están siendo más resistentes a flexión y a corte que el mismo elemento estructural vertical, es decir, la columna en este caso. Entonces vamos a saber cuándo tenemos que hacerle caso al programa y cuándo no, porque en ocasiones vamos a optar por soluciones constructivas que el programa no nos va a permitir hacer. Es decir, nos vamos a acercar aquí a la rampa que tenemos en este punto y vamos a observar que tenemos esta situación de rampa. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos luego en la obra que vamos a rellenar, vamos a compactar la tierra que tenemos debajo de la rampa? Muy bien, entonces en este caso no se estaría dando la solución que tenemos modelado, porque si entramos aquí debajo y observamos, podemos fijarnos de que está volando la rampa, es decir, está en el aire. Pero en la realidad lo que vamos a proponer es un muro para cerrar este tramo, porque aquí abajo resulta que arquitectónicamente no tenemos ningún baño o no tenemos ningún cuarto de instalaciones o ninguna bodega para aprovechar el espacio que tenemos debajo de la rampa. Es decir, arquitectónicamente no se ha planeado ocupar el espacio de la rampa, por lo tanto proponemos colocar ese sistema en el cual vamos a rellenar con tierra y vamos a compactar. Muy bien, entonces en este punto, ¿qué es lo que debemos de considerar? Considerando esta situación, vamos a ver los avisos de CIPE en resultados, columnas tabiques, editar. Me posiciono encima de cualquier columna que tenemos aquí marcada con fallo, sobre todo son fallos acortante y muy graves. Vamos a ver esta columna que tenemos en la parte más inferior y si le hago la comprobación, le digo mostrar solo comprobaciones que no se cumplen, podemos observar que tenemos una diferencia de cortante de 344.81 en relación con 65.84 en los dos ejes, porque es una columna totalmente cuadrada, por lo tanto tiene la misma situación en un eje y en otro, es decir, es igual de resistente a cortante en un eje y en otro. Lo comparamos con los elementos que llegan a ella y lo que está pasando es el efecto de columna corta. Para evitar estas situaciones en obra, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues bien, nosotros principalmente estos elementos los estamos colocando para poder introducir el modelo, es decir, los estamos colocando estas columnas para poder modelar y de alguna forma poder sacar esta rampa en forma de plano. Por otro lado, esta viga, si no va a estar volando, es decir, si no va a estar levantada del terreno, va a estar apoyada, no necesita, luego en la obra no necesita que estemos colocando un peralte demasiado grande. Esta viga no necesita un peralte demasiado grande. Sin embargo, arquitectónicamente nos vamos a fijar aquí y tenemos una diferencia de tamaños de vigas, es decir, tenemos esta viga un poco mayor que esta de aquí. Bueno, pues esto es muy sencillo, es porque a partir de este tramo, a partir de esta columna, va a estar la estructura volando, no va a estar en contacto con la tierra, porque aquí abajo ya tenemos un baño. Es decir, aquí debajo de este elemento ya tenemos colocado un baño, por lo tanto esta estructura va a estar suspendida en el aire. Muy bien, ¿qué más consideraciones? Pues bien, vamos a fijarnos también en la consideración de estos elementos que tenemos aquí en el muro, que en realidad son columnas. Las podemos llamar también pilastras y son elementos que nos ayudan a rigidizar en el sentido X o Y del muro. Ahora lo veremos. Muy bien, aquí tenemos los avisos para estas columnas y nos vamos a comprobación, observamos que tenemos avisos de falla acortante. Muy bien, ¿qué está sucediendo? Vamos un momento al modelo y realmente lo único que está pasando es que la viga que tenemos de coronación de muro, es decir, esta viga de coronación, lo que está pasando es que está siendo más resistente y también porque hemos creado un segundo nivel, es decir, hemos creado este nivel de aquí, que aparece aquí, para poder hacer un tema de la rampa. Un tema de la rampa sencillamente para que la rampa pueda nacer a un nivel inferior a esta cota que estoy señalando. Es decir,
principalmente en entrada de columnas, en obra, datos generales, perdón, esto sería plantas grupos, editar plantas. Hemos creado este nivel y por lo tanto el programa lo asemeja a una columna corta, pero no se está produciendo ninguna columna corta. Vamos a medir desde este punto a este punto, estamos teniendo unos 25 metros, ¿de acuerdo? 24,85. Debemos de colocar estos elementos para que sobresalga un poco y que tenga el muro en su conjunto sumado al mismo muro, a la misma inercia del muro, que sería un muro de 20 centímetros o 25 centímetros, con estos elementos que van a hacer que la deformada, bueno, van a hacer que el muro deforme mucho mejor. Vamos a ver, le vamos a colocar las combinaciones y vamos a observar cómo deforma un muro que tiene estos elementos. Aquí tenemos el empuje del terreno alto y el empuje del terreno bajo, ¿de acuerdo? Le vamos a someter a una deformada para que lo podamos apreciar visualmente cómo deforma un muro que tiene estos elementos, pilastras. Vamos a ver que deforma mucho mejor que un muro que no tenga esos elementos. Lo vamos a exagerar al 400 o, para verlo mejor, vamos a poner 700, ¿de acuerdo? Le vamos a hacer una animación para que podamos presenciar de algún modo lo que está pasando en el muro. Aquí podemos observar que hay un elemento que se sale y está deformando demasiado, pero esto es un fallo, digamos, pequeño fallo de programa que ya hemos detectado de la losa mixta. Es decir, aquí hay un tema de una losa mixta que llega y sale un poquito por ahí, por eso está saliendo esta parte de aquí. Esto también hay que saber interpretarlo. En ocasiones, en el día a día, los cálculos de nuestra consultoría nos aparecen estos tipos de fallos y tenemos que saber interpretar si es un fallo grave o sencillamente es un fallo gráfico del programa. En este caso es un fallo gráfico. Muy bien, si yo me acerco aquí, se va a ver muy poco, ¿de acuerdo? Me voy a posicionar, pero ahí vemos el empuje, ¿no? Lo que quiero que visualicemos, de algún modo, es cómo, bueno, prácticamente no se ve porque está deformando la parte de arriba y nos está tapando, ¿no? Pero me pongo aquí y aquí sí se ve, a la derecha. Vamos a ver. Fíjense cómo ayuda realmente estas pilastras que hemos colocado para que no se genere un abombamiento demasiado grande de todo el muro en toda su longitud. Estamos incrementando la inercia del muro en el sentido del empuje de la tierra. Por lo tanto, esos elementos ayudan bastante al comportamiento global, sobre todo de esos muros, ¿no? Y luego también explicamos que la losa produce un efecto contrario al empuje del terreno. Es decir, la losa que tenemos aquí, que realmente es una estructura metálica con el deck, eso también produce un empuje en el otro sentido, de manera que contrarresta el empuje del terreno. Muy bien, para el tema de la cimentación. Para el tema de la cimentación, en ocasiones nos tenemos que hacer dos modelos para poder sacar completamente la cimentación, ¿no? En ocasiones tenemos este modelo, pero ya vemos que es un poco absurdo colocar esta cimentación cuando sabemos que vamos a colocar un muro para contener esas tierras para la rampa. Vamos a colocar un muro de esta forma, ¿de acuerdo? Va a estar colocado desde este punto, desde esta columna base a esta columna, y de aquí a aquí, y de aquí vamos a cerrar para aquí abajo hasta esta columna, de manera que vamos a cerrar así como en L, ¿no? Un retranqueo en L, y va a ser un muro realmente que se va a extender en toda la rampa. Muy bien, esto repercute principalmente en que vamos a ignorar los avisos de columna corta que se van a producir aquí. Debemos de evitar tener estas soluciones de columnas cortas. Por ejemplo, si podemos macizar esta parte de aquí con el muro, muchísimo mejor. Aquí ya no vamos a poder macizar, por lo tanto el aviso de columna corta en esta columna sí que lo vamos a tener en cuenta. Pero por ejemplo, el aviso de columna corta en la columna que está debajo, que está dentro del muro, ahí ya no es tan necesario porque no va a haber columna corta, porque vamos a unir con el muro. De hecho, vamos a colocarle unos chicotes dentro de la columna para conectar con el muro que va a haber. Y si ya nos extendemos un poco más en la explicación, vemos que esta columna que tenemos aquí abajo
ya va a ser demasiado corta, es decir, fíjense que aquí tenemos prácticamente 10 centímetros desde la base hasta donde tenemos el inicio de la rampa. Muy bien, esto también lo vamos a ignorar porque esto no lo vamos a ejecutar así en la obra. Directamente esta viga va a ir directamente, se va a empotrar en la cimentación. Van a hacer directamente de la cimentación. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta que los planos de CIPE nos van a ayudar muchísimo, sobre todo cuando estemos sacando los planos de columnas, planos de vigas y demás, pero luego tendremos que hacer algunos arreglos para que se ajuste a la realidad. Por ejemplo, vamos a decir elementos de fundación, editar, le pongo aquí encima. Realmente este muro me está pidiendo que sea bastante más grande de lo que es. Si nosotros le hacemos un dimensionamiento, vamos a ver que se va a pasar. Vamos a decir dimensionamiento completo. Vamos a ver que el programa lo va a hacer bastante grande. ¿De acuerdo? Aquí vemos la cimentación que ha propuesto el programa. Si nos vamos aquí y le hacemos una vista 3D, observamos que la cimentación, en comparación a la que se ha introducido previamente para el modelado, es bastante más grande, ¿no? Entonces aquí está el secreto de cómo nosotros generamos los amarres al muro para precisamente disminuir esos tamaños de cimentación. Depende de nosotros, no es un tema de programa, sino de nosotros, de cómo le generamos una estabilidad a ese muro. ¿De acuerdo? Cómo generamos una estabilidad a ese muro. De hecho, no es lo mismo colocar una losa, por ejemplo, una losa maciza en esta parte de aquí, que colocar este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema es mucho menos rígido y aporta mucho menos rigidez, mucho menos contraempuje al empuje natural del terreno, que lo tenemos a este lado. Es decir, tenemos por un lado el terreno que está empujando, pero tenemos esta losa, este sistema de vigas que está empujando en el otro sentido. No es que esté empujando, sino que está teniendo una reacción en el otro sentido. No es lo mismo que nosotros en esa parte decidamos hacerle un sistema de losa maciza o losa casetonada nervada en dos sentidos, porque eso es bastante más rígido que lo que tenemos aquí, porque una vigueta articulada no aporta demasiada rigidez, de hecho está articulado. Si nosotros nos vamos al modelo, subimos, vamos a ver que tenemos articulación y de hecho el deck está colocado en el sentido inverso, es decir, con los nervios contrariamente a este sentido del muro, ¿no? Por lo tanto, esa cimentación que vamos a tener ahí, lo que va a pasar es que va a tender a ser mayor que el resto, por una sencilla razón, porque tenemos orientado el deck hacia el otro sentido. Y también este sistema de deck no aporta una elevada rigidez al muro. Es decir, en la deformada hemos visto que permanece estática la parte superior, pero para generar el equilibrio de la cimentación también hay que generar un equilibrio a nivel de muro global, ¿no? Porque si no, luego, por un tema de resultante de fuerzas, siempre va a tender a pasar ese esfuerzo, ese momento a la base, y el programa va a necesitar, como estamos observando aquí, va a necesitar incrementar el tamaño. Entonces, en ocasiones tenemos que utilizar nuestra inteligencia para poder guiar al programa y que haga una buena propuesta, ¿de acuerdo? Para que podamos presentar, porque a veces es todo de nuestra inteligencia, no es el programa. Entonces, para ello les invitamos a que se hagan socios de Medifestructuras solamente inscribiéndose a los cursos. Inscribiéndose a los cursos se van a beneficiar también de un contenido privado en el cual nosotros les asesoramos de la mejor solución para sus diseños, ¿de acuerdo? Les vamos a asesorar para que propongan soluciones a sus diseños. También comentar que aquí aparece el sistema de columna corta porque precisamente tenemos unos escalones que vienen a nivel de calle. Van a ver unos escalones que vienen a nivel de calle y por lo tanto hemos tenido que meter un poco la losa hacia adentro, ¿de acuerdo? Esto hay que tratar de solucionarlo o hay que tratar de evitar esta solución de columna corta. De hecho, en el despacho
ya estamos trabajando para solucionar esta columna corta. Por ejemplo, aquí tenemos una columna corta. Aquí realmente se propondrán sistemas para ventilación de parqueadero, pero vamos a desechar la solución de ventilación en esta parte de aquí, porque precisamente tenemos una columna corta, ¿no? Aquí se puede visualizar esta columna corta, tenemos que evitarla por todos los medios. Muy bien, luego comentar algún tema de la caja del ascensor. Como la escalera va a ser metálica, el sistema que hemos diseñado es un sistema en el cual la caja del ascensor va a ser metálica, de modo que vamos a poder ir conectando lo que es la escalera metálica, y vemos que no la estamos modelando, no aparece en este modelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Poner las cargas lineales de esas escaleras. Muy bien, con esto quería aclarar el tema de que Zipe no sobredimensiona las cimentaciones, porque en ocasiones me he encontrado que algunas personas me preguntan si Zipe sobredimensiona las cimentaciones y realmente no lo hace. Realmente sobredimensiona las cimentaciones cuando no sabemos proponer soluciones concretas y correctas. También hay un tema aquí de foso de ascensor. En ocasiones vamos a necesitar el detalle constructivo del foso del ascensor para esta solución de aquí, porque en ocasiones sabemos de que aquí hay un foso de ascensor. En muchas ocasiones los ascensores necesitan poner un sistema de frenada en la base compuesto por unos muelles para que el ascensor pueda descansar correctamente en la base. Entonces ese sistema que muchos ascensores están teniendo, algunos no, pero muchos están teniendo, necesita un detalle constructivo tal como este. En planos, muy bien, y dentro de planos sencillamente le voy a hacer clic aquí, le voy a decir concretamente planos en planta y le digo concretamente detalles. Vamos a darle al más y vamos a buscar el foso de ascensor, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde lo tenemos, pero tiene que estar por aquí. Aquí tenemos múltiples detalles constructivos que nos pueden ayudar luego en obra a dar soluciones reales en obra de lo que tengamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, algunos tipos de arranques o soluciones que estamos viendo aquí a la derecha. Muy bien, vamos a buscar estructura metálica, tenemos plateas de fundación, vamos a ver cambio de espesor. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle de cómo deberíamos hacer un cambio de espesor en obra. Estos son detalles muy interesantes. Por ejemplo, este sería el detalle del desnivel, ¿no? El desnivel que tendríamos que colocar en el foso de ascensor. Esto sería el detalle que tendríamos que colocar concretamente donde estábamos conversando anteriormente. Y finalmente tenemos el detalle del foso de ascensor. Aquí lo tenemos. Así sería como tenemos que resolver este sistema. Luego hay una serie de trucos para saber cuánto es este espesor, dependiendo del canto que tengamos aquí en esta losa. Hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta, pero decir que realmente no hay mucho lío con esta cuestión. Sencillamente hay que tener los conceptos claros, nada más. Muy bien, vamos a dejar el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente. Sabemos de que no todo lo va a hacer el programa, la mayoría, en un 80-85%, lo vamos a tener que hacer nosotros, desde la edición hasta la obtención de planos y la maquetación del plano. Luego también hay que hacer una memoria, hay que pensar en todo ello y saber de que tenemos que tener los mayores conocimientos posibles para que el diseño salga como tenemos que presentar en la entidad colaboradora. Muchas gracias para todos y nos vemos en el siguiente video.